de Sillasa, donde hoy comienza el seminario al que ustedes se han inscrito o están inscribiéndose en este momento. Les va a dirigir unas palabras la concejala de Educación, también de Museos y Patrimonio Histórico, María Tocín. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y por inscribirse en este curso. Saben que es un seminario de historia y de arqueología, veo muchas caras conocidas y bueno, es un placer recibirles en este 25 aniversario en el Museo Sillasa aprendiendo. Como yo imagino que ustedes no han venido a escucharme a mí, cosa que les hace ser muy inteligentes, sino a José Miguel García y a Virginia Paje, que tienen realmente lo bonito y lo importante que contarnos, pues yo solamente agradecer a las personas que me acompañan, a ellos por venir, por supuesto a Joaquín por el trabajo de organizar, a María Salmerón, que representa a los voluntarios y amigos de Sillasa, que hacen una labor excepcional con el museo, y por supuesto a Trinidad Cutanda, directora de la sede permanente de la Universidad de Murcia, con la que hemos iniciado un proyecto precioso de colaboración con la universidad, donde estamos haciendo muchas cosas de mucha calidad y muy bonitas, y yo le agradezco porque pese a las circunstancias laborales y personales que hablábamos hace un minuto, que tenemos todos a veces muy complejas, con niños por aquí más pequeñicos, bueno, pues aquí estamos todos con un trabajo intenso de equipo, haciendo cosas muy importantes para sumar a la educación, a la cultura en Cieza. Así que mi agradecimiento a todos y bueno, cedo la palabra, creo que ahora a María, si no me equivoco, o a Trini, para que ellas sigan explicándoles en qué van a consistir estos cursos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, María, por tus palabras. En efecto, creo que se ha generado una simbiosis y un inicio de colaboración que creo que va a dar pasos de gigante y ya vamos sentando precedentes. Y uno de ellos es este seminario, Ritos y Muerte en la Historia, que tengo el placer, como directora de la sede, de organizar junto con Joaquín Salmerón. Bien, a la propuesta de este seminario, desde luego la respuesta fue inmediata, fue un sí inmediato. La sede permanente era poco conocida o era conocida para un elenco de personas, pero se trata de darle difusión y creo que con toda esta andadura y todos estos pasos que vamos dando ya no es tan desconocida como era. Y a la propuesta de Joaquín, como digo, no fue un sí inmediato, sino que era un deber y una obligación como representante de esta sede permanente de la Universidad de Murcia. No cabe duda que tanto la Asociación de Voluntarios de Sillasa como las actividades que se promueven a raíz de este museo, y durante este año de aniversario creo que queda fe de toda la vorágine y de todo ese desarrollo prolijo en cuanto a no sé cuánto ámbito de actuación puede tener cabida. Y si la finalidad de la sede es la promoción de la creación y difusión del pensamiento y la cultura, y además ir avanzando y creciendo hacia la transformación cultural y social, en particular del tejido de Cieza, del municipio de Cieza en su conjunto, pues creo que actos como este no solo consolidan y reivindican esa labor y la ponen en evidencia, sino que además garantizan el sumo rigor intelectual y académico, como queda ya de manifiesto y como se puede ver a la luz de los ponentes que vamos a tener el privilegio de escuchar durante este seminario. Nada más, la colaboración tanto de voluntarios de Sillasa como del propio Joaquín creo que ya quedó manifiesta y se evidenció desde el inicio de esta nueva andadura de la sede en el pasado mes de febrero, se consolida en este seminario y creo, y no creo que no me equivoco, en afirmar que va a ser la primera de otras muchas actuaciones bajo el paraguas de la historia y la arquitectura, como se pone de relieve, como digo, a raíz del seminario que aquí nos ocupa. Por tanto, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a Joaquín por esta organización, y a María también, y a ustedes por estar aquí presentes. Gracias. La palabra a María Salmerón, presidenta de la Asociación Voluntarios de Sillasa. Gracias a todos por asistir, estamos muy contentos y me alegra tus palabras, Trini, porque es cierto que espero que este sea un seminario de muchos, que comencemos que sea una andadura muy larga. Gracias también al Ayuntamiento de Cieza por acogernos siempre y por prestarnos siempre el museo para nuestras actividades. Y sobre todo estamos muy contentos por empezar este seminario con la colaboración de la Universidad de Murcia
y a los ponentes, muchísimas gracias por venir. Espero que os guste, que os transmita toda la información, que absorbáis todo lo que ellos tienen que contarnos y que os esperéis también a las siguientes conferencias que vamos a dar a partir de hoy. Y nada, Joaquín, preséntanos a los ponentes. Bueno, pues tengo el gusto de presentar a dos queridos compañeros y sin embargo amigos, que son Virginia Paje del Pozo, arqueóloga hasta hace muy poquito, responsable, directora del Museo de Arte y Realejo de Mula, el Museo de Cultura Ibérica por referente en nuestra región, donde ha desarrollado la mayoría de su carrera profesional y lo ha hecho con gran brillantez, si ustedes han visto aquello. Y aparte de eso, quiero también presentar a otro compañero y amigo, que es José Miguel García Cano, también arqueólogo, director con ella de más de un proyecto y director del Museo de la Universidad de Murcia. Es también profesor de la misma y ambos han estudiado materiales arqueológicos de Cieza, cada uno en su ámbito. José Miguel, los materiales, los escasos materiales áticos griegos que hay de Cieza, y Virginia, las imitaciones en cerámica ibérica del segundo ibérico. Muchas gracias por la amabilidad de regalarnos esta conferencia y muchas gracias de hacerlo además inaugurando este ciclo. Y bueno, pues ya que os ha encantado tanto esta sala del museo que no conocíais, pues como todos la hemos pagado con nuestros impuestos, pues hay que rentabilizarla. Así que invitados queráis a venir, así como todo el público, todas las veces. Hay que mirar de vez en cuando nuestras cuentas, así que hay que venir de vez en cuando a los museos, incluido a este, para ver si se conservan en las condiciones adecuadas. Eso es la garantía de que los museos sigan vivos. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a las directoras correspondientes de la Universidad de Murcia en Cieza, de la Concejalía de Educación y Museos, presidenta de la asociación y a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, quería agradecerle a Joaquín sus amables palabras y lo que quería comentarle que hemos preparado esta conferencia en dos partes, una hablando del ritual funerario de los íberos y aprovechando que en el Museo Arqueológico de Murcia hemos como ensayado también una exposición que se llama Los íberos y la muerte, que por supuesto recomendamos que vayan a verla, pues porque hay unos materiales excepcionales, que algunos de los cuales pues, los traemos aquí también. Entonces yo voy a hablar más bien del ritual funerario y luego José Miguel explicará un poco de esa cultura material procedente de distintas necrópolis ibéricas, tanto de Murcia como de la zona de Alicante, o sea, de todo nuestro entorno, que sería la Contestania. Bueno, antes de todo, pues habrá que empezar diciendo quiénes son los íberos. Son los pueblos que habitaron la franja costera del Mediterráneo peninsular desde el sur de Francia hasta Andalucía. Entre finales del siglo, bueno, a lo largo del siglo V a.C. y aproximadamente finales del siglo II, primero antes de nuestra era. Con la llegada de los romanos, pues se acaba conquistándonos y entonces los íberos pues, se van dividiendo hasta convertirse en romanos. Nunca tuvieron una unidad política, sino que están formados por una serie de pueblos que reciben distintos nombres en la zona. Yo me voy a centrar básicamente en la Contestania, que abarca las provincias, como acabo de decir, pues Murcia, Alicante, parte de Albacete y sur de Valencia. He traído pues, unos cuantos de los yacimientos más interesantes de Murcia, que como pueden ver, algunos de ellos conocemos el poblado, necrópolis y santuario. Esto, aunque pueda parecer que es lo normal, no es así. En nuestra región se da, en todo el ámbito ibérico, es la única que se da en un mismo yacimiento que sean conocidos estos tres elementos. Algunos incluso, como Coimbra del Barranco Ancho, que tiene 3 necrópolis, o Los Nietos, que bueno, aquí no está, este gráfico es un poco más anticuado, pero consta de 2 santuarios. Pero ya digo que en todo el ámbito ibérico se conocen poblados, se conocen santuarios, necrópolis,
Pero ya digo que en un mismo yacimiento existan estos tres elementos de vida, espiritualidad y muerte, nada más que en Murcia. Pasando ya al ritual funerario, pues es en el mundo ibérico la cremación del cadáver. En una pila de leña, esta foto está hecha en la India, pero debía ser algo similar. El cadáver vestido y incluso con sus joyas y engalanado, pues se colocaba en una pila de leña donde se colocaba leña tanto en la parte inferior como en la superior, como si fuera un bocadillo, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos los restos que suelen aparecer. Esto es casi siempre, excepto en los niños menores de 1 año, que son inhumanos. Quizá porque tenían que pasar algún tipo de ritual para ser considerados miembros de esa sociedad, y hasta que no lo pasan, que es a partir del año de vida, pues los inhuman. Entonces tenemos casos de inhumaciones infantiles, tanto debajo de viviendas de las casas de un poblado, como en las necrópolis, o solos o acompañando a un adulto. De manera que el adulto sí que ha recibido el ritual de la cremación del cadáver, mientras que el feto o el bebé no. Sabemos, bueno, he traído unos fragmentos de tejidos, estos son del cigarralejo, de lino, de lana y de esparto, porque sabemos que lo incineraban vestidos, y entonces han quedado restos de esas vestimentas. Claro, como ven, son fragmentos muy pequeños, y el esparto, aunque en este caso es un capazo, pero utilizaban el esparto para las suelas de los calzados. Y entonces, como podemos apreciar, se trabaja en el siglo IV a.C., que a la fecha a la que pertenecen estos fragmentos, pues se trabajaba exactamente igual que en la actualidad: pleita, guita, recincho. O sea, no hemos cambiado mucho en lo que son la artesanía. Quizá, aparte del ritual de la cremación y la deposición de los restos en la fosa, debía haber otra serie de actuaciones que desconocemos, porque las fuentes clásicas son muy parcas al respecto. Entonces, todos los datos que tenemos son en base a la arqueología y también a comparación con otro asentamiento del Mediterráneo en la misma época, de los que sí sabemos muchos datos gracias a las fuentes clásicas, como puede ser pues, el mundo griego, por ejemplo. Entonces, uno de el ritual que se podía hacer, que se ha hecho a lo largo de toda la vida y en todo el Mediterráneo, lavar el cadáver, la lavatio del cadáver. Entonces hemos visto que en muchas necrópolis que aparecen estos dos elementos, esta especie de caldero o palangana, que don Emeterio Cuadrado le llamó braserillo o brasero, por el parecido que tiene a nuestros braseros de mesa, de esa cabilla, y asociados a una jarra con boca está totalmente calcinada, pero se aprecia bien el asa, la boca en forma trilobulada, que sirve para canalizar el líquido mejor. Entonces estos dos elementos aparecen asociados en muchas ocasiones, y la investigación pues los asocia además al ser metálico, que tiene mucho más prestigio que uno de cerámica, lógicamente, pues a la lavatio del cadáver. También les colocaban en la tumba ofrendas, y han aparecido los huesos. He traído unos cuantos pues, de oliva, aceitunas, almendras, piñones, uva, que se han conservado completas, totalmente carbonizadas, y luego mezclado trigo con cebada vestida. Estos elementos, hay también huesos de animales, por supuesto, cocinados, pero realmente pues, no merecía la pena traerlos porque no se aprecia. Puede ser o bien ofrendas que le colocan al difunto con el fin de que le sirvan en el más allá, o restos de un banquete funerario, que también a lo largo de toda la historia pues, se hace una comida en honor del difunto, normalmente en la casa del mismo o de su familia. Incluso en otras culturas mediterráneas se hacía se cocinaban una serie de alimentos que nunca son consumidos por los vivos y que se depositan en la tumba del difunto para que le sirvan en el más allá. Entonces pensamos que en el mundo ibérico pues, podía ocurrir algo similar. También podía haber una serie de danzas, desfiles, etcétera, en honor del difunto. Este vaso, que se llama de los guerreros y los músicos, o del desfile militar, es también de cigarralejo. Entonces vemos aquí a un músico en un menor tamaño que está tocando una lira, y otro colador de flauta o blos.
y precedidos y por detrás también con una serie de guerreros que llevan un escudo y una gran lanza. Y parece eso, que la música acompaña a la escena, porque además de los músicos, estos símbolos parece que se van envolviendo a todos los personajes. Entonces sabemos por las fuentes clásicas, referidos a Viriato, que era un caudillo, que a su muerte pues hicieron una serie de juegos, de danzas, de rituales en honor de él. Incluso llegaron a haber hasta 200 púgiles, o sea, combatientes, que lucharon en parejas de dos para festejar a este señor. Claro, este tema no se puede extrapolar a todos los personajes ibéricos, pero seguramente los de mayor rango, como los reyezuelos y tal, aunque no fuera como en Viriato, pero seguramente sí que se hacían algún otro tipo de actividades como esta. Este vaso aparte apareció en la necrópolis también, y seguramente fue un vaso por encargo, porque el aspecto que tiene es que nunca se utilizó, sino que lo encargaron a una alfarería con esta escena, que para ellos tenía un significado claro, aunque nosotros a lo mejor no lleguemos a comprenderlo del todo, y fue pues para depositarlo en la tumba. Bueno, una vez que ya está quemado el difunto, pues los restos óseos se van a la necrópolis y allí tienen preparada una fosa o nicho, excavada en el suelo, que tiene una forma ovalada o cuadrangular. A veces está simplemente excavada y otra recibe un revoco blanquecino alrededor para que tenga como más consistencia. Entonces esos restos los pueden colocar directamente en la fosa o bien dentro de una urna, que sería la urna cineraria. Y a continuación también colocan dentro pues lo que llamamos ajuar funerario, que son las pertenencias de ese difunto junto con otra serie de ofrendas que los allegados del mismo le colocaron allí pues para que le sirvieran en el más allá. Pues puede ser cerámica, vajilla de mesa, si es un guerrero las armas, joyas, ya hemos visto comida y ropa, etc. O sea, todo lo que le pudiera servir, ahí se coloca. Pero los íberos son como un poco anárquicos, porque el ajuar no hay una forma exacta de colocarlo, ni los objetos se repiten continuamente, sino que es muy variado. Parece todo igual, pero siempre hay variantes. Entonces, el ajuar lo pueden colocar distribuido por las fosas, pueden colocar parte dentro de la urna funeraria con los restos calcinados del difunto, o parte dentro y parte fuera. O sea, es variado. Aquí tenemos la urna funeraria, la tapadera se ha caído, pero toda la cerámica está entibando la urna, como sujetándolo todo alrededor, o distribuido por la fosa. O sea, digo, es totalmente anárquico. Para el cigarralejo, don Emeterio Cuadrado distinguió aparte dos ritos, el destructivo y el conservador. El destructivo, que es un poco más antiguo, es a lo largo de todo el siglo IV, inicios del tercero, y el conservador desde mediados del tercero pues hasta el siglo II, finales del segundo. Como pueden ver, es que coloca el ajuar completo pero totalmente destruido, o sea, inutilizado. Incluso aquí en la foto no se ve, pero si tienen armas, las armas las han doblado, la falcata, que es la espada típica ibérica, o han golpeado el filo contra una piedra para dejarlo totalmente inútil. Pero está completo en su sitio, mientras que el conservador, como podemos ver, pues lo colocan todo cuidadosamente y aparece intacto. Si hay alguna rotura es por el peso, ahora lo veremos, por el peso de la cubierta que le colocaron para protegerlo. Bueno, aquí tenemos otra fosa, lo ve a medio excavar, y aquí pues se ve todo el ajuar machacado. Una vez que ya está colocado el ajuar funerario y el difunto, eso se tapa con tierra y encima le colocan, no en todos los casos, pero aquí en esta zona predominan las tumbas con esta cubierta de piedra, aunque puede ser simplemente con barro o con unas cuantas piedras delimitándolas, pero no siempre. Ahora en el cigarralejo hay muchísimos encachados de estos que le llamamos encachados tubulares. Las piedras no están escuadradas, son piedras de la zona, y hay pues de todos los tamaños, normalmente alrededor más gordas, más pequeñitas en el centro, algunas incluso con escalones. Y estas tumbas o estos empedrados pueden tener desde 1,5 metros o 2 de lado hasta estas que serían las tumbas principescas del cigarralejo, que llegan a tener más de 6 metros de lado. Hay que puntualizar que
una buena tumba no implica necesariamente que el ajuar funerario esté en consonancia al monumento, digamos, a la estructura que todo el mundo que pase por el cementerio va a ver. Es decir, los íberos distinguen entre estatus social y poder adquisitivo, exactamente igual que nosotros. Entonces, una buena tumba con un buen empedrado, incluso escalonada, pues está indicando que ese difunto pertenece a una familia de rango elevado y que es importante, aunque luego el ajuar no corresponda. Aquí en Cigarralejo y en otras necrópolis este hecho se da porque junto a estas dos tumbas principescas apareció otra también de 5 metros y pico de lado y solamente tenía la urna funeraria, yo creo que era una cuenta de collar, una fosaviola, no tenía nada. Es decir, era aparentemente una mujer importante, pero no le colocaron ajuar funerario. Sin embargo, las otras dos tumbas que acabamos de ver sí que correspondían, eran tumbas dobles, con restos humanos masculinos y femeninos y con su ajuar funerario, y era espectacular, con más de 200 objetos cada uno de las tumbas. Bueno, aquí tenemos pues, el encachado tumular, cómo se va excavando. Claro, lo he puesto justo al revés, pero cuando se hace una excavación, primero hay que delimitar el encachado, quitar las piedras, porque la fosa no tiene tampoco un lugar predeterminado donde colocarla. Puede estar en cualquier sitio, en una esquina, en medio, casi mitad fuera y mitad dentro, en fin. Entonces aquí ya se ve que empieza a aparecer el encachado tumular y la tapadera de la urna funeraria. Esta es de Guerrero, pues aquí tiene la espada, la falcata totalmente doblada, y en fin, ya van saliendo los distintos objetos pues distribuidos por la fosa. Encachados tumulares, ya lo he comentado, hay muchísimos y varían en cuanto a la forma y al tamaño. Hay incluso, aparte de los escalonados, que son los más vistosos, pues algunos que llevan incluso una estructura de adobe recubriendo, además de a lo mejor de 1 metro de altura, recubriendo ese encachado de piedra, con lo cual se vería mucho más, realzaría más la sepultura. Bueno, pues a finales del siglo V y sobre todo en la primera mitad del cuarto, algunas de estas tumbas relevantes se remataban con un monumento. A esos monumentos hay de muchas clases. Hasta ahora el más conocido era el que llamamos pilar estela, precisamente porque consta de un pilar, después lleva una nacela que puede ir decorada o no. En este caso no se apreciará muy bien, pero son unos personajes muertos. Esta es la cabeza de una damita que va hacia allá, aquí tenemos la cabeza de la siguiente, o sea, en cada lateral va un personaje muerto. Una especie de capitel y luego rematando en conjunto un animal que es el guardián o protector de la tumba. También se han interpretado algunos de estos animales como que sirven para ayudar al alma del difunto a acceder al más allá, carácter psicopompo. Pues ya vemos, estas son del Cigarralejo. Desgraciadamente casi todas las culturas destruidas a mediados del siglo IV a.C., entonces tenemos en muchas necrópolis todos los elementos que conformarían este monumento, pero totalmente destruidos. Entonces este sería uno de los capiteles, decorado con ova, este con un filete haciendo unas pequeñas molduras, pero liso. Igual que estos personajes muertos, que son muchachas jóvenes, pues en el Cigarralejo y en otras necrópolis hay varios. En este caso es una mujer que se aprecia ahí en la mano con unas pulseras y está sujetando una paloma, por eso sabemos que es una mujer. Siempre están vinculadas el ave siempre va vinculada en el mundo ibérico a la mujer. Y por restos de en este caso es de un león, pero puede ser animal fantástico o real. Otro tipo de monumentos que coronarían estas tumbas, las damas o personajes entronizados. He traído la dama de Baza, aunque la dama se conserva también porque ella apareció dentro de una tumba, en la tumba, creo que era la 155 de Baza, tenía una cámara y entonces toda la cámara que podías entrar. Entonces estaba la dama entronizada y todo el ajuar funerario. De ahí que se haya conservado también incluso la policromía. Esta es la dama del Cigarralejo, que está entera, le faltaría la cabeza, pero claro, al estar a la intemperie, pues los collares que llevan, hay que intuirlo, lleva tres collares, las manos puestas en la rodilla, está también sentada en un trono. La parte mejor conservada es la que se conservó justo encima de la tumba, de la 452, que además era doble, con ajuar masculino y femenino.
pero si se fijan se aprecia bien la falda, por debajo aparecen los zapatos, son unos escarpines, y la dama de Baza lleva la paloma en esta mano y la dama de Cigarralejo, la palomita, sale entre la pata del trono. Otro modelo de personaje feminizado puede ser un hombre. Este del Cabecico del Tesoro del Verdolay va vestido como un hombre, o sea, la postura es similar a la de la señora, pero va vestido de hombre. Lleva el manto terciado, lleva unos brazaletes en el brazo, y la cabeza que ha aparecido, que es esta, si se fijan, va peinado exactamente igual que los efebos griegos. Es decir, es un íbero vestido de íbero, pero sin embargo el peinado es de un hombre griego. Es una diadema y todo el pelo lo lleva enroscado alrededor de esa diadema. Hay otros personajes, como pueden ser caballeros, estos son de Albacete, de los billares, que también estaban colocados justo encima de una tumba. No llevan armas, es decir, son caballeros, no guerreros. Y en otras necrópolis, Cigarralejo, Cabecico del Tesoro, en fin, hay muchísimos fragmentos. Como ya he dicho, la escultura lo normal es destruirla, aunque hay casos como estos que nos aparecen fragmentos de cabezas de hombres, este otro también peinado al tipo griego, de caballo. Entonces, claro, no sabemos si pertenecen a un complejo escultórico o es algo de este tipo, ¿no? Personajes que van montados a caballo o van de pie y el caballo lo llevan detrás. Luego, esta escultura, en muchos casos, se reaprovecha para colocarlas en las tumbas como si fueran piedras. O, en este caso, aquí tenemos el encachado de piedras que recubre la tumba y aquí tenemos la base de una escultura que sería como esta de aquí. Es un animal, en este caso es un carnicero, que está echado justo encima de la tumba. Pues esta otra es del Cigarralejo, está totalmente rota, pero las patas del carnicero, que vendrían para acá, te indican que teníamos también ese tipo de monumentos aquí en Murcia. Y luego pues hay fragmentos de todo, ya digo, este es de una joven, de carnicero, que se aprecian los dientes, elementos arquitectónicos, leones, figuritas estas de una dama, pero de un tamaño muy inferior. O sea, hay una gran variedad. El problema es que no aparece, es muy difícil que aparezcan en su sitio, en el sitio para donde fueron creados. Con lo cual, excepto la dama de Cigarralejo, que los pies aparecieron en la tumba y alguna más, pues no sabemos a cuál pertenecen. Lo que he comentado antes de esculturas recicladas, pues aquí tenemos el encachado de piedra, como aparece la tapadera con la urna, y encima le colocaron este fragmento de una escultura mayor. Aquí al excavarlo igual, justo en el centro, debajo estaría el ajuar funerario, pues han colocado otros dos fragmentos de escultura. La cabeza del caballo que hemos visto antes, igual, como si fuera una simple piedra. Entonces esto está todavía en estudio y hay miles de teorías al respecto. Entonces yo cuento los hechos porque si no da para varias conferencias más. Lo que sí es interesante es que en muchos casos podemos distinguir, aunque llevamos los huesos calcinados a analizar, no siempre se puede saber si es un hombre o una mujer quien está enterrado. En muchos casos, aunque no te sepan identificar el sexo, si te dicen si hay uno o varios individuos adultos en la tumba, en Cigarralejo, por ejemplo, hay hasta 3 individuos adultos en la misma tumba. Ya digo, incluso si tienen algún tipo de enfermedad, pues por la edad o una rotura, que luego se soldó el hueso. Entonces te dan datos interesantes, pero el sexo no. Entonces, de momento, pues seguimos interpretando que las tumbas que tienen todo el armamento completo son de hombre, el armamento típico, la panoplia sería la falcata, varios tipos de lanza, estamos en la edad del hierro, todo es de hierro. Le faltaría el astil de madera y esta es la punta de debajo, la que se clava en el suelo, las manillas del escudo, que el escudo es de madera y de cuero y no se ha conservado, pero lo que es la empuñadura sí. O estas lanzas que se llaman soliferrium, todo de hierro, que para colocarlas dentro de la tumba las hacen un 8 como la doblan, en caliente. Objetos típicos masculinos que de momento no hemos encontrado en tumbas de señora, estas fichas que son de pasta de vidrio y hay blanca y negra y siempre aparecen en número par, es decir, son como fichas de un juego pues tipo dominó o de otro tipo, damas. Las placas de cinturón, el cinturón sería de cuero y no se ha conservado, de cuerda, pero la hebilla, la placa,
que es de hierro o de bronce con adornos en plata, damasquinado en plata, sí, entonces son también masculinas. Aquí tenemos otro modelo diferente. Típico masculina, pues tanto los torques como los brazaletes. Los pendientes de oro pequeñitos también son de hombre, pueden ser de oro, plata o bronce y siempre aparecen por pareja. Y por supuesto las grandes piezas de depilar, los señores ya en esta época se adornaban y se depilaban, o sea que era muy moderno. También objetos típicos masculinos, todo lo que está relacionado con la montura del caballo, los bocados de caballo, las espuelas y los adornos que lleva el caballo, estos adornos metálicos que luego también aparecen, los conocemos por la estatuaria ibérica en piedra, pero luego los tenemos en plata y en bronce normalmente. O esto que es una frontalera del caballo, que es esta pieza que vendría aquí. Objetos típicos femeninos, todo lo que está relacionado con la industria textil, porque, y también los adornos, pero si aparecen en gran cantidad. Por ejemplo, si hay muchas puertas de collar, pues puede ser una señora. Porque no es raro encontrar en tumbas masculinas pues una cuenta de collar o dos, pero en las tumbas de señoras hay muchísimas más. Y lo que no falla son, ya digo, todos los elementos relacionados con los tejidos y por supuesto las palomas, las aves. Este sería un vaso para perfume, tiene aquí la boca para llenado y el pico vertedor. Hay incluso agujas que la cabecita está rematando con una paloma. Entonces, ya digo, la paloma siempre está vinculada a la mujer. Luego, gracias a este ritual, pues aparte, ya digo, las cosas obvias, quién es más o menos rico, quién está mejor considerado o tiene un estatus superior por la cubierta de la tumba o por si encima tenía un monumento de los que hemos visto antes en piedra, también podemos saber qué oficio tuvo el difunto en vida. Por ejemplo, aquí he traído varios ejemplos, pero hay muchísimos más. Hay ejemplo de un agricultor que tiene una hoz, una serie de podones, una reja de arado, y además tiene armas, es decir, era un guerrero, pero en época de paz pues tenía su oficio, o más bien al revés, él es un hombre libre que tiene un oficio y cuando hay momentos de inestabilidad pues tiene que empuñar las armas. Esta sería de un curtidor de pieles, son una serie de chiflas para limpiar las pieles previo a curtirlas. Y bueno, el ajuar funerario no lo he traído completo, pero tiene las manillas de escudo, tenía falcata, es decir, que otra cosa que hemos podido apreciar, que en todas las tumbas donde hay objetos relacionados con un oficio, son hombres. Esta que sería de un ceramista. Y luego también, gracias al ajuar funerario, la cantidad de objetos que aparecen, pues podemos ver cómo eran las cerámicas ibéricas, que son a torno, normalmente luego las decoran, o con motivos geométricos o con elementos figurativos, y que nos demuestra pues, que tienen sus necesidades totalmente cubiertas. Tienen vajilla de mesa, platos, fuentes y escudillas para la comida, jarras y copas para la bebida, aquí tienen unas cuantas, grandes vasos de almacenamiento, cerámica tosca, que eran las cacerolas para cocinar, tarros de perfume, en fin, tenían absolutamente de todo, pero en cerámica, objetos de adorno, porque aunque la estatuaria te da una buena idea de cómo iban adornados, por lo menos en festividades o en determinados acontecimientos, pero luego en las tumbas pues te aparecen de otro tipo, normalmente más pequeños. Entonces, el que no coincida es porque se piensa que las joyas se heredaban de madres a hijas, pero bueno, eso habría que verlo, y que a los difuntos solo lo entierran con las joyas que son suyas personales, que normalmente son pues, de pequeño tamaño. Y luego, pues, como hemos visto, diversos útiles, pues tijeras de esquilar a las ovejas, todo esto es del siglo IV a.C., es exactamente igual que las que se utilizaban aquí. Chiflas para curtir pieles, tajaderas, esto es fragmento de una rueda, tenían también un sistema de pesas y medidas, aquí hay los platitos y por supuesto escritura. Para escribir utilizaban placas de plomo y las grababan con un punzón. Vemos también el comercio, porque en época más antigua lo que tenemos son cerámicas griegas y lo mismo. Lo que más le gustaba a los íberos era tener una buena vajilla de lujo para comer, platos, fuentes y escudillas para la comida y distintos modelos de copas para beber. Aunque de vez en cuando pues, te aparecen objetos como más de lujo, como puede ser esta grátera de campana, que era en las fiestas pues, para beber vino mezclado con agua.
En las tumbas más tardías pues se sustituyen las cerámicas fabricadas en Grecia, en la región del Ática, por otras que se van fabricando primero en la Magna Grecia y luego en la zona en la Campania italiana. También aparecen otros objetos como una serie de terracotas que vienen de distintos puntos del Mediterráneo, paredes finas ya romanas o estos vasos de perfume tan estilizados. Y con respecto a la cerámica ibérica también evoluciona y aparecen en época tardía estos recipientes que le llamamos calatos o sombrero de copa, que también nos sirve para fechar las tumbas. Claro, lo he dicho, en esta época hay moneda, pero los íberos no la utilizan en comercio por trueque. Y bueno... Esta diapositiva la hemos puesto porque esto es el hall, actualmente el hall del Museo Arqueológico de Murcia, donde está, no sé si alguien la ha ido a ver, esta exposición que se llama IM, los íberos y la muerte, que está, bueno, ahí no lo pone, hasta enero, o sea, la tienen ustedes hasta finales de enero, y es en fin, no se habían hecho, es una de las actividades del propio museo, de la Consejería de Cultura, y bueno, pues nosotros hemos trabajado con ellos, somos los comisarios con otro compañero de Carlos. Entonces les he puesto esta diapositiva porque es el Centauro de los Rollos, que viene al caso, porque es una buena pieza y todos los materiales que vamos a ver son de necrópolis ibérica, es decir, ya hemos visto el ritual, como ha explicado muy bien Virginia, y materiales, entonces ahora vamos a ver por partes materiales aparecidos en distintas necrópolis contestanas, que son los pueblos de aquí de la provincia de Murcia, Alicante, etcétera, como ha visto, es decir, estas tribus, el nombre que le daban los griegos, nosotros no sabemos todavía cómo se llamaban a sí mismos los íberos, porque el íbero, o los íberos, hay distintas lenguas, lo leemos pero no lo traducimos, ¿no? Pues el Centauro de Rollos tiene una doble importancia, por un lado porque apareció en la pedanía de los Rollos, en la cañada de Tarragoya, probablemente como una ofrenda dentro de una tumba, de una colección de Eulogio Saavedra del siglo XIX, y segundo porque se depositó en el Museo Arqueológico Nacional y es la primera vez que gracias a que es amiga y conocida, es iberista también, la directora del Museo del MAN, del Museo Arqueológico Nacional, hemos tenido la suerte que nos la ha prestado y va a estar estos meses, desde septiembre a enero, ahí en el museo. Ya ven que es un bronce griego arcaico y es una de las primeras piezas que vienen a la península ibérica como contacto comercial entre comerciantes o colonos, como ustedes quieran, griegos y las élites, estos oligarcas, príncipes, régulos, como ustedes quieran llamarle, de las sociedades ibéricas del sureste. Aquí lo tienen, ya ven que se está compasando, es un centauro que si lo ven es humano, incluso aquí se le marca el trasero, al que se le ha añadido un protomo de equino, un protomo de caballo. El sexo todo es humano, entonces la posición es que se está dando para ponerse las patas en orden, porque si no se cae, si no, no puede moverse. Ya ven que al ser arcaico la barba apenas está esbozada, es puntiaguda, no hay sensación de retrato, los ojos saltones, las cejas es una incisión, es decir, que todavía hay un bronce de época arcaica. Pensamos que está fabricado en el Peloponeso en torno al 540 a.C. y fue el aplique de un caldero, es decir, un caldero, esto es un don contra don que llamamos, es decir, yo vengo de fuera y te regalo esto al que manda por aquí para que tú me des apoyo, me digas que puedo comerciar, me des protección, me des cama, me cambies los caballos, etc. Y es el remate de un caldero probablemente peloponesio, como estudió el profesor Shepton. Luego les he puesto esta pieza porque define perfectamente, todo el mundo que vea esta pieza sabe de qué estamos hablando, pero recordarles que la Dama de Elche fue también una cineraria. Nosotros en la exposición hemos puesto la copia que tiene la universidad, que tenemos en el museo, del Seminario de Arte y Arqueología del profesor Cayetano Evangelina, ¿no? Bueno, no voy a explicarla, tiene también, como han visto en la Dama de Cigarralejo, las 3 filas de collares, el tocado, bueno, es de las primeras que aparece y es una pieza, digamos, excepcional, y repito, al igual que la Dama de Baza, fue una cineraria, no como la del Cigarralejo o la de Cabeza Lucero, que estaban coronando como monumento en la parte exterior de la tumba. Los que tenían dinero
las élites o estos aristócratas, bueno, élites, pero que vivían en 2 habitaciones con el suelo de tierra batida, sin cuarto de baño, es decir, unas sociedades élites y tal. Otros vivían peor, evidentemente, entonces pues, tenían dinero para poderse permitir. Los que tenían dinero, lo hemos visto un poco con Virginia, construían encima de las tumbas un monumento escultórico o escultórico arquitectónico que por las investigaciones del profesor Almagro le llamamos pilar estela. Este concretamente es el de Coimbra en Barranco, de la necrópolis del Poblado, y es uno de los más importantes de España por una razón: es el único que está entero, o sea que tiene desde la base, que tienen ustedes aquí un elemento, no sé si se ve, la base, el pilar, la nacela con la gola de nacela y el bicho, en este caso un toro, que corona el monumento. Son todos del siglo IV, finales del V, principios del IV. Este es de los más tardíos porque además es el único que lo que es el pilar está decorado. Todos los demás están lisos. Hay uno con puertas en Monforte que veremos. Pero esto tampoco nace por ciencia infusa. Es decir, ya tenemos una relación con el mundo griego, primero foceo. Ahora los trabajos del profesor Robles Moreno han sido importantísimos en este sentido. Y ese primer contacto colonial, como hemos visto el Centro de Rollos, da este tipo de piezas. Los que tienen ustedes a la derecha son griegos. Es un pilar del tipo 1A, 1B, de los que estudió la profesora Gisela Richter en Grecia, que se colocaban también encima de las tumbas. Normalmente son planos, nosotros... Es decir, lo que hay no es que sea una influencia o una copia, que no lo es, son algo diferente. Es que los griegos nos dan la capacidad a los artesanos ibéricos de poder fabricar ese tipo de esculturas. Y una vez que tienen la capacidad de hacer esos monumentos, hacen lo que a ellos les gusta. No es que vean y copien exactamente, no. Tenemos la capacidad. Es decir, ese adelanto nos lo dan los compositores. Aquí tienen ustedes estas dos de su derecha, que son griegas, con una esfinge, pero fíjense esta esfinge, que es la esfinge de Agos, que es muy parecida, incluso con los tirabuzones. Esta ya es de aquí, de la provincia de Alicante, la tienen aquí, está en el Museo Arqueológico Nacional, con la reconstrucción del ala, y ya ven que hay una cierta sintonía entre unos y otros. Aquí tenemos a la doctora Muñoz, cuando apareció el pilar Estela de Coimbra, estábamos ahí excavando en el año 1981, esta es una foto que me pidió una de las pocas veces que dejó de trabajar y que se portó ahí, ¿no? Una foto un poco como un ser humano normal, y aquí la tenemos trabajando, Os lo digo con el mayor de los respetos, como ustedes se pueden imaginar. Aquí tienen ustedes el desarrollo del pilar. Hemos visto antes esta cara, y lo que les comentaba, es el único, también es verdad que es de los más tardíos, de mediados, inicios. Tenemos como una cabalgata de unos, aquí hay uno, este parece como muy joven, este está en la plenitud. Fíjense que son caballeros, no llevan armas, como hemos visto los de Albacete, que ha puesto Virginia Page. Van montados encima en la manta, como los indios. No hay baticola, que es un elemento que traen posteriormente 2 siglos más tarde los romanos, ¿no? Entonces lleva el bastón de mando, símbolo de poder. Este parece más joven. Esta era la cara que estaba en superficie, que está un poco más desgastada, que se lleva la mano a la cabeza, como en actitud de lamento. No sabemos si es que hacían una procesión. También, de los pocos textos que tenemos, como ha mencionado Virginia, tenemos lo de Viriato, que es de mediados del siglo II, 200 años más tarde, pero también dice que una vez que habían lavado al cadáver y lo habían quemado, desfilaron los escuadrones de caballería por unidades alrededor de donde había estado la pira. Aquí no son soldados, aquí puede ser la familia, pueden ser los hermanos, el padre, no lo sabemos. Y la cuarta escena es de despedida, donde hay un dios, también lleva el hombro al aire, lleva aquí un brazalete, está sentado en una silla de tijera y los pies en el cabello. Es decir, es un dios y no va a pisar el suelo como los tristes mortales que luego morimos. Está acogiéndolo en su seno. Fíjense en estos rebordes, porque son importantes de cara a la cronología y eso que hemos dicho de obtener los medios para el conocimiento técnico para poder realizar estas esculturas. Si miramos ahora, aquí tienen ustedes varios tipos, algunos de los que han puesto, el de Corral de Saus con una sirena, el de
COI, que está en el Museo Arqueológico Provincial, el de Coimbra, etc. Entonces, si se acuerdan, que lo acabamos de ver, ven el reborde. Estos rebordes existen en la plástica, en la escultura griega, desde el siglo V, que son mucho más finos, son como la mitad de lo que tenemos aquí, y las escenas se acoplan, pero conforme vamos avanzando en el tiempo, los personajes crecen y tienden a salirse de la escena ocupando el marco. Incluso el marco se amplía y el marco se hace cada vez más profundo, es decir, se hace un alto relieve. Estos esbotos, o sea, estas lápidas, que ven ustedes que son del cerámico de Atenas, esta no tiene procedencia, pero debe ser también de allí, esta es que la he puesto hace poco, esta es una cosa en Mantua, y estaba allí en Mantua y en Parma. Bueno, es una pieza excelente también. Pero si se fijan, quitando esta que hemos metido, ven la posición de la pierna. En todos los casos, la posición de la pierna es como la nuestra. Los personajes están también sentados en silla y con escabel. Es decir, lo que pasa es que en el mundo griego pues es el personaje que se va, que se despide, mientras que en la plástica ibérica, como hemos visto en el pilar nuestro, pues es otra escena diferente. Ya ven, fíjense la posición de las piernas, en los tocados, o sea, las sillas, y luego sobre todo la moldura que es ocupada incluso por arriba. Estos son ya, este es en torno al 400, desde el principio del siglo IV, pero este que tenemos ya, que fíjense que sobresale, como en nuestro caso los caballos, está datado entre el 360 y el 330, es decir, una cronología muy similar a la pieza de Coimbra de Parancuancho. Reconstrucción de cómo serían los monumentos. Otra de las grandes piezas que está muy mutilada y que no sabemos cómo va, que también la pueden ustedes ver en la exposición, que es este pectoral con el disco coraza, con la gran cabeza del lobo de la Alcudia de Elche, del mismo yacimiento donde apareció la dama. Ya ven que está muy deteriorado, pero es también un señor rico que se puede permitir llevar esa coraza, este lobo apotropaico que me va a defender, ¿no? Fíjate qué fiereza tiene, pues yo tengo todavía más que el lobo que llevo incorporado como coraza. Aparte, sería probablemente en bronce o en hierro, que también le serviría para defenderlo de posibles rollos. Lleva una placa de cinturón de primer nivel debajo. Otro de los elementos típicos de la necrópolis, que es cultura material al fin y al cabo de las sociedades ibéricas, tienen aquí esta falcata, una falcata del arma nacional ibérica, la tienen ustedes desde Cataluña a la Alta Andalucía. Es una espada que sirve para dar tajos con el filo ventral y también para pinchar. En este caso, esta procede de Archena, tiene cabeza de ave. Si se fijan, el pico parece de una rapaz. Hay dos formas, una en forma de cabeza de caballo, que es mucho más común, y está en cabeza de ave. Esta también es del siglo IV, de ahí de la tumba, no sé si de la tumba 3 de Archena, del alfabeto etíope. Esta es de Fortuna, es una espada de frontón, decimos espada, pero en realidad sería un puñal grande, tiene apenas 30 centímetros, y esta pieza se le he puesto para que vean que, pese a haber sufrido la quemación, conserva restos de las cachas en hueso. Si se fijan aquí, falta la cacha, tenemos los clavos, aquí en la sección se ve perfecto, porque además estos clavos nos dan la anchura de la cacha de madera, que podemos reconstruir perfectamente cómo era la cacha de madera. El que tenía mucho dinero se las ponía de hueso de marfil, como es el caso de este, que ya ven que hemos tenido la suerte que se han conservado algunos restos en lo que es la empuñadura. El resto de la panoplia, tenemos la lanza, como hemos visto antes, esta de aquí de la derecha, que es el soliferreum, una lanza de 2 metros de longitud para arrojar, y aquí tienen ustedes una manilla de escudo. Ya saben que la rodela sería redonda, tenemos aquí, ven el cursor, ¿no? El cursor iría por aquí, hasta abajo, que nos dan estos clavos, nos dan precisamente el diámetro del escudo, y son cogidos por la mano, la parte central, ahí arriba lo llevo. Este tiene una particularidad, que es macizo. Los íberos son bastante curiosos, pero vamos, es una lámina de hierro que se dobla, que da estas dos aletas triangulares y la empuñadura. También en todo este ámbito funerario, pero también entre la sociedad ibérica, las necrópolis no son más que el reflejo de un ritual y de la cultura material que tiene esa sociedad. En este caso,
hay bastantes importaciones, bastantes cerámicas de lujo que vienen del mundo griego continental, en concreto de Atenas, de la polis ateniense, que empieza a fabricar estos productos con gran éxito a principios del siglo VI antes de Jesucristo, primero en figuras negras, en barnices negros, posteriormente desde finales del VI también figurado. Esta copa de pie alto es la única que tenemos en la región, copa ática de pie alto completa, fragmentos tenemos alguna más, ¿no? De este tipo P1, es decir, una pieza antigua de finales del siglo V con una escena dionisíaca, con una señora y un fauno, le ven ustedes la cola, lleva también una corona de hojas de hiedra, está tocando la doble flauta, el aulos, y van a algún tipo de fiesta con esta señora que lleva ahí poca ropa. Es un tema dionisíaco, además del vino. Esta señora, que además probablemente será una getaira, ¿no? una prostituta, que además lleva una especie de top que deja los pechos al aire. Pero también vienen la crátera de abajo, la de la izquierda ya la hemos visto, la de Cigarrejo, pero también vienen estas cráteras que en origen es para el simposium, para la fiesta, para beber vino con agua, para estar la boca es ancha para poder meter las copas y sacarlas ya llenas de líquido, pero que en el mundo ibérico, al final de sus días, y piensen que eran muy caras y que no siempre tenían garantizado que vinieran otros, no había teléfono, ni telégrafo, ni nada de esto, para asegurarte que luego te iba a venir el buhonero con otro cargamento de vaso griego, sirvieron al final como unas cinerarias, tanto la de la derecha, el Cabecico del Tesoro, como la otra en Cigarralejo. La del Cabecico es muy importante, tiene el canon clásico, ella ven que prácticamente tiene el mismo diámetro de boca que altura, está casi en la unidad, por lo tanto respeta muy bien lo que es el patrón clásico. Y la escena es única en este tipo de plástica. De hecho, cuando se hizo el Comité Internacional hizo el léxico de iconografía del mundo clásico, me escribieron, yo era entonces director del Museo Arqueológico Provincial, para que le mandáramos una foto para ilustrar el término apoteosis de Hércules, de Heracles en griego, con esta iconografía. Este es Hércules, ahí lo tienen con la clava, y que lleva en la mano derecha una copa, un cántaros, y aquí tenemos a Atenea, que va completamente en plan guerrero, lleva el casco con cimera, lleva la lanza, lleva el gorgoreo, cualquier humano que la vea pues se petrifica y se muere inmediatamente. Lleva una jarra que le va a servir probablemente ambrosía o néctar, lo que quiera. Lo acaban de recibir, ha muerto humanamente, ha muerto con el lío que tuvo con su mujer, y ya está en el cielo. Aquí tenemos otra pieza extraordinaria, también de alcantarilla, en este caso de alcantarilla, de la calle Cruz Gustavo Lorente, de una necrópolis que había ahí, donde está pues otro héroe griego. En este caso, en lugar de Peloponesio, es un héroe, es el héroe por antonomasia ateniense, es Teseo, que se muestra desnudo, se ha abierto los paños, lleva también una clava, probablemente ha rescatado ya a los atenienses que arrastraba el Minotauro, o ha matado a cualquier monstruo de estos que nos a cualquier mal, a cualquier miasma que amenazaba a Atenas, y tiene a dos compañeros, dos guerreros que le acompañan, que lo están mirando y están apreciando pues la belleza de su cuerpo, etcétera, etcétera. Es una pieza extraordinaria, tiene la boca trilobulada para canalizar el líquido, es decir, de un prestigio y de una delicadeza en alguna pieza también de finales del siglo V, principio, en torno al 400. O este vaso único también, en este caso de Lorca, hemos hecho una selección de piezas que sirvió de una cineraria. Fíjense, es un vaso plástico único, ya ven que es una pieza un poco estrafalaria, ¿no? Como fuera con una especie de candelabro, o sea, que a nosotros nos recuerda más, en realidad está formado por 3 vasos caliciformes unidos por 2 protomos de lobo. Volvemos a ver la importancia del lobo, que aparece en la cerámica, que aparece en ese pectoral magnífico que hemos visto de la Alcudia de Elche. Y aquí comentarles que la incineración, esta pieza, bueno, como casi todas las que hemos visto están publicadas, tienen ustedes por ahí en la bibliografía especializada. Aquí, dentro de este caliciforme, estaban los restos de un chico joven de unos 20 y tantos años. Los estudió la profesora Subirá en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es la compañera que trabaja conmigo en las incineraciones que yo
algo si tenemos dinero para pagarle, y si no lo hace también y cobra cuando puede, pero vamos, que es profesora de biología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues estaba aquí metido el muerto. No quiero decir que esté entero, porque ya saben que el quemado son 20 y tantas horas y con leña encima y debajo, que es una aportación, por ejemplo, de la doctora Subirán, porque antes siempre los ponen ustedes así. Pues no, para que se quemen, porque a veces llegan hasta los 800 grados. Lo normal es entre 600 y 650 grados centígrados, pero hay puntos, hay incineraciones en que han conseguido sin queroseno, sin nada, combustibles fósiles de los que tanto utilizamos desde hace 100 años, esta gente así a pelo con en Coimbra, por ejemplo, lo que emplean básicamente es boj, Sabina Real y el pino carrasco. Hay 4 o 5 maderas, pero piense que es muy caro también quemarlo. Por eso pensamos que no todos están enterrados, porque el costo de la madera ya era de por sí impresionante y está muy bien quemado. No pasa como en la India, que tienes por ahí media mano, tienes un pie, porque como lo intentan quemar todo y muchos son pobres, pues le ponen nada de leña y le echan medio litro de gasolina, y entonces pues se quema muy mal, y está por ahí el Ganges lleno de los perros comiéndose una mano y un pie y tal, ¿no? Estos se los queman muy bien. Entonces, no lo recogen todo, es lo que yo todo este recorrido les conté para decirles que no lo recogen todo, recogen la parte por el todo o recogen lo que se ve, normalmente por restos de la cabeza del fémur, parte del frontal, X vértebra, lo que ven, pero tampoco tienen mucho problema, lo que ven lo recogen y lo demás, unas paladas y va a la incineración. Pero en este caso creo que ya ven que es una pieza extraordinaria, o estas tipologías de cerámicas ibéricas pintadas, que ven que son vasos singulares. Casi todos estos son de Jumilla, de la necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho, estos dos de abajo no, pero los otros 4 sí. En concreto, el 1 y el 3 fueron unas cinerarias y tienen unas decoraciones especiales. Si se fijan, ven aquí los róleos perfectamente, ¿no? Entonces fíjense que esto es plástica, pero aquí está dibujado, este róleo o ola encrespada, pero lo tenemos también aquí, y lo tenemos también aquí, y lo tenemos también aquí. Este es de Calasparra, estos son de Jumilla, es decir, que son de distintos yacimientos, pero ven que los pintores ibéricos es una idea que tenían muy asimilada, o lo ven aquí en esta perfecta de la necrópolis de la Senda, fíjense, fantástico, con una palmeta que está también incisa. Es una pieza también, un vaso de perfil quebrado extraordinario. Sirvieron varios de ellos de una cineraria, y lo que pensamos que algunas de estas piezas, igual que los grandes cálatos con los carnes 7 cabecicos, fueron fabricados en proceso para la tumba. Es decir, es a lo mejor por encargo del que iba a morirse, o de la familia, que dicen, oye, mira, queremos quedar muy bien y que sea un vaso especial con una decoración especial. Aquí tienen fotos de estas piezas, de las que hemos visto, esta, con este capitel eólico en la puerta, parece que es la puerta de un templo, es decir, el más allá, unos pájaros decoran la parte de abajo, y luego pues las grecas, lo que hemos dicho, ¿no? Los distintos tipos de grecas, o la encrespada, etcétera, que son muchos motivos que se repiten también de la plástica griega. Aquí tienen abajo otro vaso, que también fue una cineraria, una crátera, en este caso también de Campana, pero fíjense que es hecha por un alfarero ibérico. Es decir, les ha gustado, no tenían la otra, porque no ha llegado, porque no se lo pueden permitir, no tienen capacidad económica, entonces se encargan a un alfarero habilidoso, porque ya ven que el diámetro de la boca partido por la altura da también la unidad, es decir, es un tipo que ha visto cerámica griega y que sabe de qué estamos hablando. O el vaso de las cabras, que también fue la boda cineraria de la tumba 80 de Cabecico. Con estas cabras, vean esta que está amamantando, es una escena completamente naturalista, probablemente pues del rebaño, el recuerdo. Entonces cogieron un vaso especial para el difunto. El vaso de los guerreros no lo voy a explicar, lo hemos visto ya. Y otro tipo de materiales que también se dan son, por ejemplo, las terracotas, muchas de ellas metidas como ofrenda en la tumba. Por ejemplo, nosotros hemos podido comprobar que algunas de estas, en forma de cabeza de Demeter, se meten con la cabeza, es lo último que se mete en la incineración, es decir, lo primero que encontramos nosotros al excavar, y se meten con la cara. Lo hemos podido comprobar en 4 o 5 tanto de las excavaciones del profesor Nieto como las que nosotros dirigimos en Cabecico el Tesoro
entre el 89 y 1993, como la cara se la han puesto hacia la tierra, como acompañando al difunto. Luego tenemos, por ejemplo, esta arpista, acuérdense del trono nuestro, también, y con el escabel, está tocando ahí una lira, o esta más de influencia cartaginesa. Probablemente esta pieza procede de Ibiza, del mundo semita, son anicónicos, no tienen cultura, o tienen muy poquita, entonces no les preocupa que la diosa, pues en vez de tener este arte o esta cara, con el cálatos, etcétera, pues es ahí un monigote prácticamente sin rasgos definidos. Pero es que los orantes, los aristócratas, fíjense que son estos muñequitos que es una cosa, eso sí, están protegidos por la diosa de mayor tamaño y metidos dentro de dos aras que delimita como un espacio de protección o un espacio sagrado. Ya ven que es una pieza también de pequeño formato. Y ya lo último, comentarles que de estas podemos tener 30, hay también en la Albufera, en otros yacimientos, sobre todo yacimientos que tienen siglos, 3 siglos, porque estas terracotas de ambiente helenístico son ya tardías, pero fíjense que se da el caso de una pieza que es una escultura en piedra. Es decir, el de la tumba 86 estaba nervioso el hombre porque quería una terracota, no pudo tenerla, no llegaba, y entonces dijo, oye, por lo que valga, haceremos una en piedra. No va a poder hacer el ritual, estas están perforadas para poder hacer, para poder quemar, para poder meter incienso, etcétera. El agujerota es una pieza maciza de piedra que pesa 2 o 3 kilos. Han intentado hacerle el cálatos, ya ven que el arte han hecho lo que han podido, hay unos ojos inexpresivos, no hay sensación de retrato, no se han podido hacer los detalles con las espigas, los cines enfrentados, etcétera, pero en parte el recuerdo de hacer esa funcionalidad de que una cara de la diosa te acompaña más allá, pues probablemente lo consiguió. Y ya les digo que estamos haciendo explicaciones 2000 y pico años. Yo creo que esta era la última. Bueno, esto es un poco la presentación, pero aquí era el mundo funerario, ahí están los compañeros, está la directora del MAN, que es esta chica, Isabel Izquierdo, el secretario de Cultura, Carlos, el director del Museo Arqueológico de Alicante, la jefa del servicio, y Virginia Paje. Yo estaría por ahí despistado, estaría por ahí en mis cosas, ¿no? Pero bueno, un poco el recuerdo, si les apetece, ya les digo que es una exposición que se han reunido una cantidad de piezas no habituales, sobre todo el centauro. Ya ven que aquí lo tenemos a escala 1:20, el centauro realmente es un aplique de un calderón, es una pieza de 12 o 15 centímetros. Pues con esto, vamos a poner una cosa más, pues hemos terminado. Si tienen alguna pregunta y nosotros especialistas en cultura ibérica que hay en la región. María José, te toca. Para los pasos singulares, ¿habría algún, bueno, no sé si hay algún estudio más amplio, talleres? Pues ¿Se ha planteado en algún momento un taller de difusión, o sea, para poder comercializar esos pasos? Pues, hombre, hemos publicado eso. Hemos publicado, sí, es que hemos encontrado, bueno, verás, respecto a la cerámica con decoración figurada, claro, es que aquí esto da para muchas conferencias. La típica, que se ha estudiado siempre, que es la que se llamaba con decoración tipo el Charchena o la de San Miguel de Liria, que aquí en Murcia tenemos el Charchena, ¿no? Bueno, el llamarse de esa manera, ya lo comento, es porque los principales pasos estaban en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Y en un traspaso, después de la guerra, lo mezclaron todo. Entonces, como era del Cabezo del Tío Pío, de Archena o de la Alcudia de Elche, no sabían bien de dónde, pues se llamó cerámica típica del Charchena. Entonces, claro, en Cabecico del Tesoro hay una colección fantástica. Y hemos comprobado que hay varios vasos, sobre todo hinocoes y cálatos, que están hechas por la misma mano. Y que esas mismas piezas te aparecen en distintos yacimientos, pues en Mula, en Archena, o sea, y vamos, lo ves, dentro de la cultura ibérica nunca encuentras dos piezas iguales, o sea, puedes ver algún elemento que se repite y que tú ves claramente que las dos piezas seguramente se han hecho en el mismo afán, por la pasta, la decoración, el que tenga ahí la pintura blanca, incluso luego empiezas a ver los rolios y distintos elementos, por ejemplo las grecas abajo y las tiene a media altura, o sea, se ve claramente que son de la misma mano.
o del mismo taller, ¿no? Entonces nosotros sí que hemos empezado a delimitar ya, y luego otro dato importante, que la cerámica figurada, que siempre pensaban los alicantinos que surge en Alicante, y no, surge en Murcia, en nuestra región. O sea, las piezas más antiguas, que serían estas y algunas de las que hemos puesto antes, la del perfil quebrado, aparece decoración figurada en una época en que no se da en todo el ámbito ibérico, y sin embargo en Murcia lo tenemos. Pero está inspirado más en motivos griegos, o sea que seguramente han copiado elementos de vasos griegos como son las palmetas, los ajedrezados, y entonces el íbero lo ha puesto, lo ha adaptado como él ha querido. Pero ya digo que esta decoración figurada en el siglo IV a.C. no lo encuentras en ningún sitio. ¿Y de la geométrica habéis encontrado piezas similares? Sí que hay muchas, pero es que como es tan igual, repetitiva, es que es mucho más difícil. Claro, es más difícil. fácil en cuanto tienes decoraciones, porque sabes que utilizan compases múltiples para hacer los semicírculos, los círculos, y no hay dos piezas iguales. Es que aunque te parezca que son iguales, luego cuando las dibujas... Sí, hay una igual aquí en Cieza que apareció en Volvás, de una donación, y hay otra idéntica exactamente, que es la imitación de una Inocoe, en Caravaca, expuesta en Caravaca, idéntica. Idéntica, pero pues será... una jarra aquí, una no. Sí, una jarra, sí. Bueno, es de una donación, Sí, venía bueno. porque, bueno, Bueno, ya sabéis sí, que Volvás ya está contigo, muy lo que sea, expoliado, lo que sea. y hay una que es idéntica, igual, está en Caravaca, en el Museo Arqueológico de Caravaca. Pues Por eso seguramente decía del mismo, un poco- seguramente sí, claro, seguro. Probablemente. No, hombre, y en el cigarralejo, que hay tantísimas cerámicas que, claro, lo bueno es estudiar grandes conjuntos. Sí, tiene un cabecico del tesoro, coimbra, tal. Entonces sí que hay piezas que las ves tú, incluso dentro de la misma tumba, la tumba 70, la de Los platos. los platos, Sí, tiene ahí una colección de platos. platos diferente a todos los demás de la necrópolis, y que se ve que han salido de la misma Sí, alfarería. sí. Lo que pasa es que eso está estudiado como tumba, pero no ya como talleres. Ya, por eso yo quería saber Pero- si, claro, al ser de tumba, que se está encargando de forma específica, entonces sí que Claro. tendría que haber algún taller, ¿no? Claro, Especializado. porque en además es eso. diferente a todo lo que sale en el resto de la necrópolis. Entonces, dicen, los hicieron a lo mejor por encargo y vienen de la misma alfarería y se hicieron a la vez. Nosotros ya tenemos el taller, por ejemplo, Sí, del tenemos verdolay varios y el talleres. pintor del verdolay. Es decir, hay que ir un poco como en la cerámica griega. Lo que pasa es que esto es mucho más difícil. Ya. ¿eh? De todas formas, esa pieza que dices, morfológicamente la has estudiado. Sí. Las dos jarras son iguales, tienen la misma altura. La de ¿Será? Caravaca no está No. expuesta, pero tú la ves y es... Ya, pero que no lo has podido, no las No. han medido. Es No, que sería interesante medirlas pues hacer no, un trabajo. pero Publícalo. lo tengo pendiente. Publícalas, claro. Es interesante. Es muy Entonces, claro, interesante. ahí seguro que vas a cabecico del tesoro Es muy y lo mismo. interesante. O sea, por toda esta zona es que se ve que Además, la misma además había decoración comercio, no con había las tantas mismas alfarerías. franjas, decoración de semicírculos concéntricos, es decir, O sea, la misma geométrica forma de completa. la misma ponerla. forma y la misma Geométrica decoración, idéntica, es idéntica. Y Lo el que no sé grosor- la medida. Es que sería bueno. Claro, la y el medida. grosor de las pinceladas, porque claro, se hacía con Sí, bueno, compases si son múltiples. filetes o son... No, es que digo para Tienes los que dibujar círculos la belleza y concéntricos. luego es que- para- claro. Pero vamos, que será así, o sea que es muy interesante. Vale. La pieza de Cieza, a pesar de ser de almacén o depósito, no hay duda ninguna que de Volvás, porque tanto esa pieza como las otras que fueron depositadas en el museo hace pocos años proceden de una familia que fue propietaria de los terrenos de Volvás y que no tenía piezas nada más que De de allí. allí, con motivo de un desmonte para terrazarlos Sí. para una plantación antigua, ¿no? Entonces, no hay duda, lo digo por esos miedos que tenemos y con razón. Sí, de afición, no, a veces. ¿De dónde viene? Porque a veces para darle prestigio a una pieza Claro. dicen que de este yacimiento que es Claro. famoso y luego en este caso no hay duda porque procede un lote de una familia que era propietaria del terreno y apareció en un contexto muy concreto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna herencia, porque solamente ha salido la última pieza, alguna herencia del mundo fenicio a través de Cartago, del mundo cartaginés, hay en todo lo que es la cerámica íbera y todo eso? En la ¿O cerámica- es solo griego? En la cerámica ibérica yo diría que no. Contacto con el mundo cartaginés o fenicio primero, hay muy al principio de la cultura ibérica, pero luego, como dice el profesor Almagro, cuando llegan los griegos, que llegan después que nosotros, convencen a las élites de aquí y dicen, mira, nosotros somos mucho más guapos, traemos muchas más cosas. Bueno, porque por ejemplo las colonias que hay en la desembocadura del Segura,
que cava la Universidad de Alicante, tanto la Fonteta como el Cabezo del Estaño, ambos se destruyen a finales del siglo VI y no se vuelven a reconstruir. Y poco después es cuando empieza a surgir la escultura ibérica con esas manos, es decir, hay una influencia, al menos hasta mediados segunda mitad del siglo IV, importante. Luego ya en la etapa tardía, griega, que no lo he dicho, y luego en la etapa tardía, claro, a partir de la finalización de la Primera Guerra Púnica, para recuperarse, aquí desembarca Amílcar, bueno, aquí, en Cádiz, pero por ejemplo es un dato importante, tienen que irse a Cádiz porque no les queda nada, ni una sola colonia, ni nada de nada, ni en Málaga, ni en ningún sitio. Se tienen que ir a Cádiz, que es ciudad fenicia, semita, y entonces para llegar aquí les cuesta 9 años. Es decir, que las sociedades indígenas no tenían claro, no los querían nada. De hecho, a Amílcar le cuesta la vida. Ahí en Elche de la Sierra, sobre el 229-230, Orisón y demás acaban con él. Quiero decir, lo cual no quiere decir que no hubiera comercio, también que haya piezas del siglo IV. Tenemos Ibiza, que es fenicio y luego cartaginés, único que diríamos para el Mediterráneo occidental, ¿no? Lo cual no quiere decir que... Y luego más al sur, sí, Tavaria, Villericos. Pero lo que es el mundo ibérico, además se ve muy bien en la zona de la Contestaria de Murcia, porque es el final de los contactos griegos, primero jonios y luego Grecia continental, con respecto a lo que es Andalucía y la costa, que es más de ambiente púnico. Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, en los Nietos haya ánforas cartaginesas, del Estrecho, pero en Corinto y tal. Nosotros, por ejemplo, en Coimbra, que está hasta inicios del 2, no tenemos ni un solo ánfora cartaginesa. Y por supuesto vajilla tampoco. Es decir, vajilla ibérica, total, ¿no? Y en Cigarrejo también no hay nada. O sea, es decir, de época tardía ya sí hay, bueno, claro, realmente luego, desde el 228, 20 que se funda Cartagena, ya todo esto está físicamente, es un periodo corto, pero físicamente a nivel político dependen de Cartago, claro. ¿Sí? Sí, pero no hay ninguna influencia, ¿no? Bueno, hay ciertas cosas, hay comercio, sí. A lo mejor hay y que alguna pieza ática la trajera a los cartagineros. Yo eso, hombre, pudiera ser, yo eso no lo veo. Ahí tenemos discusiones, los del gremio tenemos discusiones. Yo no lo veo, sobre todo hasta Murcia. De hecho, hay dos plomos, ya que nos metemos más en profundidad. Está el plomo de Pegmao y el plomo de Ampurias, dos plomos griegos donde hay íberos como testigos, es decir, esos íberos hablaban griego. Y ahí lo que se está haciendo es un flete que baja, viene hasta Sagunto y le dan un 30%, es decir, le dan un 30% en las cerámicas que traen. Y le dice, si bajan más al sur, que no tenemos a gente, los plomos estos que son geniales, más al sur debe ser la desembocadura del Segura, son plomos de finales del quinto, segunda mitad del quinto. Más al sur, entonces le da más porcentaje, porque no tiene el distribuidor aquí y no tiene la seguridad, efectivamente. Entonces le da más personajes si él se quiere arriesgar a llegar a Segura, allá tú, no vaya a ser que te pele alguien o tal, ¿no? Entonces es muy y otra cosa, el plomo que hemos puesto aquí en el sureste, en Murcia concreto y Alicante, en los contestanos, se da el greco-ibérico, que es la lengua ibérica escrita en alfabeto griego. Para tener esa influencia, quiere decir que las élites hablaban griego. De eso no tenemos nada. Yo no digo que no llegara un barco cartaginés y que comerciara, ni... Por supuesto, eso sería más bien internacional. Pero claro, que las élites ibéricas del sureste, en un momento dado, decidan, en vez de escribir en ibérico, que es un semisilabio y es un follón, porque tiene símbolos que son fonemas y símbolos que son sílabas. Entonces, por ejemplo, para todas las de Bodiga y Petaca, si nos acordamos de cuando estudiamos, sordas y sonoras, las de P, D, G, bodega, petaca, P, T, C, esa es un símbolo para la T y la A, un solo símbolo, una X. Y sin embargo las vocales y las otras, entonces eso es un lío para los griegos, porque ellos tienen los 22 signos es más sencillo. Entonces los convencen y el plomo del Cigarralejo, o el de Coimbra, o los de Campello, o Alcoy, está en lengua ibérica, pero están escritos en griego. Eso, según decía el profesor don Antonio Tobar, es evidente que tenía que haber gente bilingüe. Eso es evidente. Luego ya en época más tardía, a partir de finales del cuarto y tal, sí puede haber más influencia cartaginesa. Pero sobre todo para Andalucía.
Aunque ahí tenemos a veces discusiones, pero bueno, el greco ibérico lo tiene usted, y los plomos de Asturias y Permado. Este señor de tenía una pregunta. Tengo una pregunta referente a la iconografía del lobo. El lobo, o sea, está representado desde una única perspectiva, es decir, como si fuera un agente invasor, o sea, como algo malo, me refiero, o si también se ve desde la perspectiva como positiva o otro país, o sea, me refiero, si por todos los casos que hemos visto, por ejemplo, tenemos también la de la diosa esta de la Umbría de San... la diosa sí, de los lobos. sí, lo lleva en las manos. Por eso. Sí. O el Carnassier, o sea, me refiero si... El propio Carnassier. Me refiero si en esas dos perspectivas, o sea, si los íberos como conocían esta figura como amenazadora para ellos, además que la representaban de una perspectiva como que me puede atacar o también como un símbolo apotropaico. Hombre, sería más bien un símbolo apotropaico, pero es doble. Por un lado, es que piense que cuando ponen un león, que aquí no había leones, o ponen una sirena, que es un animal mitológico, precisamente de la plástica griega, la que estábamos hablando antes de eso, es evidente que esos no existen. Sin embargo, el que sí le robaría ganado todavía hoy el león, los lobos se llevan una res y ya está por ahí el follón que no los quieren matar, aunque te indemnizan, no van a matar a los pobres bichos, ¿no? Entonces ellos sí que tenían ese animal que se llevaba sus cabras y que podían tener problemas. Entonces, por un lado es el respeto, pero también la fiereza y el valor. Entonces yo, que puedo matar a esto y la piel llevo aquí, me sirve apotropaico para que me defienda, no porque los ametraran, sino el símbolo. Y luego, por otro lado, también puedes llegar a ser en un momento de psicopopo, que me acompañe esa fiereza al otro mundo, ¿no? Debe ser ambos, sí. De todas formas, ya te digo, luego es que les obsesiona, o sea, lo tiene usted, lo que es el chiste, hemos puesto aquí el Kernos, los otros, los propios Carnassier, pero fíjate que luego los Carnassier les ponen esas patitas míticas que no son realmente de cálido. Ya, pero de todas formas con el Carnassier sí que hay muchas escenas, a lo mejor como una especie, un joven que está luchando contra el Carnassier, o sea, que le coge la lengua, que le coge, es decir, que lo domina. O sea, que debe tener ahí una mitología que nosotros no conocemos y que desde luego es un animal fantástico y lo que te demuestra es la fuerza, ¿no? En ese caso, o sea, que debe tener como distintos sentidos. Hay también cajas fúnebres que no las hemos puesto de piedra, que la tapadera está tallada con la cabeza del lobo y en los extremos las patas. O sea, que es como en Jaén, sí, que está protegiendo, es una funeraria y está protegiendo los restos calcinados del difunto. O sea, que ahí tiene un carácter eso de protector y a lo mejor también pues, para acompañar al alma del difunto al más allá. Si lo por un momento dado, puede ser. Nosotros estudiamos hace, iba a decir, millones de años, en el año 82, hemos pasado ya un relieve de Osuna que estaba en una colección particular de aquí de Murcia, que ahora por cierto está ya en una colección pública, no sé dónde ha ido a parar, que murieron en un médico, en fin, que se trasladaron aquí, y era un relieve de un león, sin embargo la cara era de lobo. Lo tiene usted publicado en el 16 CAN, en el 16 Congreso Arqueológico Nacional. Y es impresionante, pero claro, es un león con la melena, las garras, en fin, un felino, pero la cara que te está mirando han tallado lo que ellos ven, lo que ellos conocen y que les da más respeto y miedo. Entonces han puesto la cara del lobo. O sea, es una pieza también que debía ser del mismo monumento, el de Osuna, ¿no? El que están los guerreros y la señora tocando. Este que está escalonado, ¿no? Efectivamente, sí. Pues ese que está también en el Museo Arqueológico Nacional, una pieza de ese estaba ahí en una colección privada en Murcia y, en fin, por cosas de la vida nosotros tuvimos acceso. Yo ahora creo que no sé dónde ha ido a parar, no sé si ha ido a Sevilla, no lo sé. Me lo comentaba el otro día José Miguel Noguera, un compañero de ahí del departamento. Porque también tenía cosas romanas que a nosotros no nos interesan. Son como nosotros, no merece la pena. ¿Alguna pregunta más? Pues primero lo prosaico. Por favor, aquellas personas que no han firmado la hoja de firmas, que lo hagan. No sé por dónde anda, pero por ahí. Que se pase a la otra fila y que la firmen, por favor. La han pasado. Sí, yo creo que ¿Hay alguien que no haya firmado? Por ahí hay 5 personas que no han firmado. Y luego, pues, muchísimas gracias a José Miguel de Virginia. Perdón que no os llame con el tratamiento académico, pero son amigos de verdad, de siempre. Y muchísimas gracias de verdad por regalarnos esta estupenda conferencia que nos ha acercado a un mundo mágico, maravilloso,
de los primeros españoles que sabemos su nombre gracias a los que lo visitaban por aquel entonces. Muchas gracias.